Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la comunidad de familia incluyente? Los saludo con mucho gusto nuevamente en este viernes. Hoy se celebra el día de nuestra revolución, el 20 de noviembre. Y aquí bienvenidos a este espacio dedicado a todas las familias de personas con discapacidad que hemos llamado Reinventando la Discapacidad. Mi nombre es Andrea Flores y estoy muy contenta el día de hoy de tener un gran invitado en nuestro viernes de entrevista. Y es un gusto, un honor presentar al doctor Jesús Navarro. Bienvenido. Muchas gracias, Andrea, por el espacio. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrado, el honrado soy yo siempre de poder participar contigo. Gracias a usted. Y bueno, el tema del día de hoy yo titulé por una frase que me gusta mucho de la película de Mulan, donde el emperador dice: la flor más rara es la flor más bella de todas. Así es que yo creo que un mejor título para el día de hoy no podía haber, porque a veces en la rareza está la belleza, no a veces, siempre. Y precisamente hoy viene el doctor Jesús Navarro como doctor y como papá a hablarnos de este tema de enfermedades raras que para algunos de nuestras familias con discapacidad pues ya no son tan raras porque ya las tienen en casa, pero a veces sí cuesta un poco de trabajo cuando nos dicen que nuestro hijo tiene una enfermedad, pues hasta el nombre suena feo y no entendemos muy bien qué es. Y el día de hoy tenemos al mejor para compartirnos de qué estamos hablando. Muchas gracias, Andrea. Entonces, para empezar, yo nomás te presenté como Jesús Navarro, pero como a todos nuestros invitados, quiero preguntarte, ¿quién es Jesús Navarro? Híjole, es una pregunta bien difícil de contestar porque uno se ve con mucha humildad, uno se ve siempre en el trabajo, siempre tratando de ir para adelante, siempre tratando de ser un papá, primero, en primera persona. Jesús Navarro es el papá de un par de niñas, es esposo, que me dediqué a la medicina, ya tengo muchos años en la medicina, de formación hice pues medicina general y después hice un adiestramiento en cirugía general, después hice un diplomado en sexualidad humana, después hice pues un trabajo de 3 años en fisiología obstétrica en el Hospital Civil,
haciendo ultrasonidos obstétricos y generales, pues con una trayectoria de trabajo, solamente de trabajo y enfocada en ese tema. Mi esposa y yo pasamos de vacaciones 6 años antes de pensar en tener hijos. Y digo de vacaciones porque nos la pasábamos muy, muy padre compartiendo, yendo y viniendo. Enfrentamos el primer embarazo con mi primer hija, que nació sana y sin problemas, y fue que entonces, después de 2 años de que ella nació, bueno, un poquito antes, pensamos en tener otro hijo, pues, con esa ilusión. Y bueno, nació mi segunda hija, Jimena. Jimena nació con una situación que no sabíamos qué hacer con ella. En relación a su salud, estuvo a punto de morir. La vida, Dios, el momento histórico en que nos encontrábamos fue determinante para que no muriera Jimena, para que pudiera seguir adelante, pero nos adentró en un mundo totalmente diferente. Hace ya 16 años del nacimiento de Jimena, donde para nosotros un diagnóstico que se buscó por más de 1 año y medio, sin dormir, sin poder dar alivio a nuestra hija, viendo que día a día se deterioraba y que iba francamente a la muerte por desnutrición, provocado por una enfermedad, donde nosotros, pues como médicos, fuimos con nuestros maestros, fuimos con las personas que nos enseñaron medicina, fuimos con los pediatras que en ese momento ocuparon las jefaturas de pediatría en muchas áreas y no pudieron ayudarnos. Fue sino que hasta entonces, con un golpe de suerte, insisto, como una situación de momento histórico, que por ahí alguien de mi generación nos ayudó, hizo que nos pudiéramos acercar a una prueba diagnóstica que tuvo que trasladarse a una parte a Brasil y otra parte a Alemania para corroborarlo. Pero mi hija seguía presentando discapacidad, a pesar de que tuviéramos el diagnóstico, de que fuera verdaderamente raro poder conseguir ese diagnóstico por todas las circunstancias. También fue la niña más pequeña que recibió tratamiento más rápido en todo el mundo, gracias a ese momento histórico que luego ya abundaré en eso. Pero Jesús Navarro, con ese dolor, con esa enseñanza de vida que nos estaba mostrando nuestra hija, empezó a pensar qué podía hacer para que su hija, para que otras personas que estaban pasando por la misma situación, pues no se vieran en esas mismas, en esos mismos pasos. Pero lo único que fue que me integré a un mundo que ya existía, el mundo de la discapacidad, el mundo de los retos del día a día para poder hacer que no sea discriminada, que no sea segregada, del día a día, de tratar de pedir que se respeten sus derechos, su derecho a la salud, su derecho a la educación, su derecho a estar viva. Entonces, te das cuenta que solamente cuando te pones en esos zapatos de las demás personas, es un cambio muy difícil de asimilar como yo lo hice, pero empecé a caminar con esos zapatos. O sea, no solamente me los puse, empecé a caminar con esos zapatos que pues me han llevado por una serie de caminos difíciles, una serie de caminos muy escarpados, y en todos los casos que ni mi hija ni yo pedimos estar. Entonces Jesús Navarro ha tenido que estudiar, ha tenido que cambiar su vida, ha tenido que incorporarse al aprendizaje de personas como Andrea, como Cuquita, como un montón de gente, ¿sí?, que nos han puesto un camino, que nos dan enseñanza, que nos dan luz,
y que nos permiten hacer equipo para seguir adelante y que Jesús Navarro no se quebre en el camino y pueda ayudar a sus hijas. Qué hermosa tu historia, Jesús, como padre, como hombre que va enfrentando lo que la vida le pone enfrente y que va asumiendo esos retos que a lo mejor te tocó en una parte de tu vida estar del otro lado, ¿no? Como doctor y que la vida te brincó de equipo, de cancha. Y yo quiero preguntarte precisamente eso. Para ti como doctor, ¿qué significó llegar al mundo de la discapacidad? Fíjate, Andrea, que es muy curioso y yo agregaría, gracias por la pregunta, gracias por ese planteamiento. Fíjate que no, creo, ahorita pensándolo bien, cuando dices brincó de equipo, yo creo que me puse las dos camisetas una encima de la otra, porque el ser médico te ayuda a comprender un montón de cosas, de cómo funciona el cuerpo, cómo poder ayudar, cómo poder estar ahí, pero enfrentar la discapacidad me hizo que aprendiera más, que me pusiera en ese equipo, o que perteneciera como médico en el equipo donde se necesitaba, donde puedo aportar, pero también donde puedo aprender muchísimo, donde sigo aprendiendo todos los días, donde me motivo a que me sumo a las filas de la lucha que todos los días tenemos, y desde años que tenemos de conocernos, Andrea, seguimos dándole vueltas a que nos ayuden a mejorar el transporte, seguimos a que nos ayuden a mejorar las banquetas, seguimos a que nos ayuden a respetar el derecho que tienen las personas para seguir estudiando. Pero como médico me hace más sensible para poder seguir ayudando. Y desde esta situación de médico, decir más tranquilamente cómo podemos enfrentar, o cómo puedo en un momento dado decir unas palabras de aliento que muchas de las veces no sirven de nada, ¿eh? Cuando estoy dando una noticia de un diagnóstico tan terrible como es una enfermedad rara que va a llevar inevitablemente a ese nuevo ser, a una discapacidad, pero a toda la familia, a esta nueva etapa de su vida, ¿sí? Me hace que piense en cómo poder hacer que sea menos duro para todos. Porque como médico te buscan para un servicio, para una opinión, pero también como persona te tienes que solidarizar para poder hacer menos duro ese cambio. Y hasta una gente lo apañamos. Y no hay ese distanciamiento entre una persona y un médico que dices, oye, es que es que tú eres un médico. No, permítame. Primero soy una persona, luego soy un papá y luego soy tu médico. Es así. Me ha hecho aprender mucho más de la vida. Qué bonito que la llegada de tu hija te enriqueció, no solo a nivel personal, sino a nivel profesional, con esa sensibilidad que a veces muchas familias necesitan. Y que nosotros al platicar con ellas nos damos cuenta que no siempre hay esa sensibilidad, porque pues algunos médicos solo les dicen tiene esto
pero la familia no entiende mi cuota. Y sabes, sí, sabes que, Andrea, yo me he enfrentado, yo cuando voy a acompañar a Jimena para una consulta, ahora tuvimos una etapa muy novedosa, porque desde que nació, pues la atendieron en pediatría. A la hora en el Seguro Social, cuando cumplen 16 años, pasan a formar parte de las filas de los adultos y tienes que pasar por todo un proceso. Pero cuando pasamos a la otra unidad donde atienden a adultos, ¿sí? Yo no me presento como el doctor Jesús Navarro y el que ha hecho y el que ha estudiado. No. Me presento como su papá para poder ayudar a mi hija y no crear esa barrera que hay enfrentando el ego de un médico contra un paciente que cree saberlo todo. Ahí lo quiero dejar. ¿Por qué? Porque el desconocimiento de la enfermedad que tienen los médicos cuando llevo a Jimena, ¿sí?, hace que utilicen una serie de palabras de defensa para decirme, no se le va a quitar, usted no se preocupe, pero vaya y disfrute a su hija. A ver, vamos a ver, el contexto es muy diferente y son palabras que hieren a uno cuando la persona que te está atendiendo no tiene la sensibilidad de poder comprender que tiene discapacidad intelectual, tiene discapacidad motora, tiene discapacidad oftálmica, tiene discapacidad auditiva, y te preguntan, ¿y para qué me la trae? Perdóname, ¿sí? Quiero que la revise para ver cómo se encuentra en este momento y si podemos hacer algo por ella para poder pues conservar su salud. Entonces, es ahí donde te digo que es muy difícil para las personas que desconocen de discapacidad, que desconocen de la enfermedad, poder ser sensibles. Y uno de estos trabajos es ir poquito a poquito diciéndoles, mira, yo conozco de la enfermedad, me voy a presentar ahora sí, te voy a decir cómo es esto, y cambia la actitud y vas así como siendo más amigable, esa enseñanza para las demás personas, y ahora pueden entender que necesitamos de una rampa, que necesitamos de un elevador acondicionado, que necesitamos de otras medidas de sanitización y demás. Pero cuando hay un desconocimiento de las personas hacia lo que tú estás viviendo, es cuando empiezan los problemas y los retos. Yo creo que me vas a dar la razón en ese sentido. Sí. Nos hieren y nos hacen sentir verdaderamente mal el desconocimiento de cómo enfrentar a las personas con discapacidad. Sí. Es doloroso enfrentarse a esta situación de desconocimiento, y qué padre que tú haces este llamado a tus compañeros médicos a ser mucho más sensibles, más empáticos, pueden decir a lo mejor, sabes que no sé qué pasa, pero evitar todos esos comentarios hirientes y vamos a ver qué hacemos. Es un reto súper grande y una enseñanza muy grande que yo creo que algún médico le va a quedar ahí. Eso es lo que trato. ¿Verdad? Eso es lo que tratamos de hacer, claro. Claro, seguir enseñando para que no nos sigan tratando de que, ay, mira, es un niño especial. No, pero es especial porque la amo, ¿no? Es especial porque es mi hija, pero sus características son estas. Exacto. Y ahora sí, como hablando más de la parte médica, ¿qué es una enfermedad rara? Mira, Andrea, el concepto de enfermedad rara para los médicos
es muy amplio, es muy extenso y tiene mucha palabrería especializada para ellos. Pero yo te diría que es un padecimiento cualquiera, ¿sí? Cualquier padecimiento en el que enfrenta una persona por mucho tiempo, donde se va consultando a un médico, a otro médico, se van adquiriendo o se van comprando, o se van teniendo que instalar tratamientos, ya sean inyecciones, sueros, cirugías, pero que no sirven de nada para esa patología. ¿Esto qué quiere decir? Que la patología va a continuar, va a seguir desgastando a la familia, va a seguir afectándose a la persona, pero sin una mejoría. Entonces, una enfermedad rara es cuando tu padecimiento se prolonga y se prolonga y se prolonga sin encontrar mejoría. Cuando pasa que tienes un expediente así de largo, así de grande, que no llegan al diagnóstico y no saben qué es, porque ningún tratamiento ha servido, muy probablemente estás enfrentando una enfermedad rara. El 80% de las enfermedades al nacimiento, ¿sí?, son genéticas. Estas enfermedades que se catalogan como raras, ¿sí?, el 80% son al nacimiento. No son adquiridos, no se contagian, o sea, no se adquieren por un accidente, porque esas son enfermedades adquiridas, ¿sí? Entonces, estas enfermedades raras, el 80% son genéticas, ¿sí? El otro 20% son infecciosas y son como muy particulares de una sola zona. Entonces, estas enfermedades, ¿sí?, se tratan, son crónicas, son degenerativas y en todos los casos, se van instalando discapacidad desde muy leve hasta muy profunda, ¿sí? Y es cuando siempre, ¿sí? No quiere decir que las personas que tienen discapacidad todas tengan una enfermedad rara. Hemos visto que en centros de atención múltiple, escuelas de educación especial, ¿sí?, y en la consulta en general, cuando no se encuentran con personas con discapacidad, del 100% de las personas con discapacidad, hasta el 30% de esa población tiene una enfermedad rara o su discapacidad, su discapacidad está provocada por una enfermedad rara que no está diagnosticada, porque de ese universo de personas con discapacidad, ¿sí?, ese 30% está sin diagnóstico y hay un 10% que ciertamente tienen discapacidad, acuden a estos centros, vienen a esta consulta, pero ya tienen un diagnóstico de una enfermedad que se cataloga como rara. Entonces, de 10 niños, de 10 personas con discapacidad, podemos asumir que el 40% tiene, ¿sí?, un diagnóstico de una enfermedad que es poco frecuente. Entonces no son tan raras. Ciertamente no son tan raras porque en Orphanet, es un banco de datos que existe en el mundo para enfermedades raras, ¿sí?, tienen catalogadas 8,000 enfermedades catalogadas como raras. Entonces ya en el conjunto no son tan poquitas, no son tan raras, ¿sí? Y si podemos equiparar las enfermedades raras cuando eres estudiante de medicina con las enfermedades con las que tienes que estudiar, ¿sí?, son el mismo número de 50 y 50. Entonces tú como médico deberías de estudiar 8,000 enfermedades muy comunes y 8,000 enfermedades muy raras. Exacto. Este es un gran dato porque, bueno, me abre muchísimas posibilidades desde el hecho de que muchas familias, por ese tema de que es genético y que
se catalogan como raras, viene mucho la parte como de, híjole, y si yo hice algo que no tenía que hacer, o esta parte, o de, pues es que yo soy la única que estoy viviendo esto. Esto nos abre un gran panorama de decir, es que son muchísimos. Sí, claro. Tú sabes, y lo hemos vivido muchísimas veces con personas, y eso es parte de lo que tú haces muy importante. Cuando las personas enfrentan un diagnóstico, lo primero que pasa es enfrentar la culpa, pensar que uno tiene la culpa, que uno se portó tan mal y esto es un castigo que se refleja en los hijos, que esto es culpa de mí porque no me cuidé, usé droga. O sea, es una serie de cosas mentales que nos juegan una traición impresionante a la hora de poder enfrentar la realidad de un miembro de nuestra familia con discapacidad. Y eso que ustedes hacen en Familia Incluyente es muy bueno en cuanto a lo que yo estoy enterado del apoyo y el aporte, ¿sí? de apoyo y de acompañamiento para este tema de no solo de la discapacidad, sino de enfrentar un diagnóstico que probablemente sí estén viviendo las personas. Sí, y muchas gracias por tu comentario, pero yo sí quiero recalcar esto con las familias que están viendo esta charla, de que pues no es tan raro. No. Muchos viven lo que tú vives y no es tu culpa, ni es algo que dejaste de hacer, porque se pueden prevenir. No. No. No, no. La genética es una ruleta rusa, Andrea. ¿Sí? Son los gametos del varón y los gametos de hombre y de mujer, del sexo masculino y del sexo femenino. En ese juego que podemos muchas de las veces intuir como mágico, cuando este espermatozoide se junta con el óvulo, ahí se van a expresar un montón de cosas, se van a expresar toda tu herencia, se va a expresar lo que pasa en este momento y se va a exponer a esos gametos a una situación de variantes y de variables de las cuales tú no tienes control. Entonces no se pueden prevenir. Sí se pueden prevenir, como dicen, ¿no? El que no habla no se equivoca, el que no tiene hijos no va a tener un hijo con discapacidad. O sea, en ese orden de ideas, ¿no? Lo explico con un poquito a broma, pero el que no habla no se equivoca. Ese no lo pueden acusar de que dijo mentiras porque no habla. Entonces, esa sería como la línea, ¿no? No lo podemos prevenir. Estamos con esta situación. La concepción es un acto de fe en todos los sentidos. Sí, y qué importante es dejarlo así de claro, que es una ruleta rusa. Es lo que tocó. Lo que tocó. Y no hay ningún control. Y más bien sigue la hora de ver qué voy a hacer con eso que me tocó, ¿no? Sí. Como la lotería. Hay muchas cosas en la literatura. Por ejemplo, ahí hay un libro dice que yo compré un boleto a Holanda, ¿sí? Perdón, a la playa y me pasaron a Holanda, o sea, nada de lo que yo esperaba, ¿sí? Y tienes que enfrentarlo. Y muchas de las veces, pues, en todos los casos, creo yo, como papá, tienes que enfrentarlo, vivirlo, ¿sí? Y disfrutarlo. Y disfrutar. Aprender qué voy a hacer con esta nueva realidad que quizás no esperaba, pero que llegó. Y ahí está.
esperándome. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo pueden los papás como sospechar o darse cuenta si es una enfermedad rara que tengan que como buscar más el diagnóstico y Sí. no confundirla con parálisis cerebral o alguna discapacidad más Mira, conocida? ok. Bueno, lo que yo les diría sería que a la hora del nacimiento, a estos papás nuevos, a este nuevo bebé, jamás le vayan a saltar la prueba del tamiz metabólico. El tamiz metabólico, si se puede, mientras más ampliado, es mejor. Porque todavía hay esa situación de que hasta el propio médico les puede preguntar, el neonatólogo, ¿qué hubo? ¿Se lo hacemos o no se lo hacemos? Por favor, hágaselo. No se lo vaya a brincar ni en la institución pública ni en la privada. No se lo brinquen. Ahí nos va a dar muchísimos datos de que si algo metabólico hereditario se va a manifestar. Bueno, ya pasa el nacimiento y durante los primeros 3 meses de vida necesitamos revisar que vaya actuando conforme a lo esperado. Todos los pediatras tienen tablas tanto de crecimiento como de las actividades que se supone y se esperan de ese bebé, de ese nuevo miembro de la familia a esa edad. Entonces, si vemos que hay actividades que no corresponden a lo esperado, necesitan ponerse muy atentos, ¿sí? No lo dejen pasar porque puede agravarse. Incluso las causas que pueden despertar las manifestaciones de una enfermedad pueden ser las luces estrobóticas estas, que pueden hacer que empiecen a convulsionar, que puede empezar a haber algún problema de la marcha, que puede haber un problema de coordinación motriz. Todas esas cosas son datos de alarma. ¿Sí? Para poder ir descartando que sea una enfermedad o que sea algo transitorio. A todo mundo nos debe de preocupar los primeros meses de vida de un nuevo ser, porque ahí nos va a ir indicando qué es lo que vamos a ir haciendo. Ok, las manifestaciones después de los 3 años, después de los 3 meses de edad, pueden ser muy variadas. Hay, como les digo, 7,000 enfermedades raras y cada día hay un montón de cosas más que se van a ir descubriendo, pero es un sexto sentido que las madres tienen, ¿sí? Y me digan lo que me digan, ¿sí? Si el pediatra les da, como a mí muchísimas veces, Jesús, no te apures, no le trates de ver algo que no existe, ¿sí? Se le va a pasar. A ver, espérame tantito. Esto no es lo común en los niños de esta edad. No esperaré a que se le pase. Necesito investigarlo. Y no es una situación de que los quiero poner en un panorama de paranoia y de que estén encima de los... No. Debe de ser con calma, debe de ser con ese ojo acucioso, ¿sí? Y con ese ojo de ir proveyendo de las herramientas y de los materiales que va a necesitar un niño que no tiene ninguna enfermedad, ¿sí? O uno que sí la tiene, pero también irnos preparando nosotros mismos, porque es muy diferente el ir asimilando, el ir viendo, el ir aceptando o adaptándose a esa realidad, a que de repente te digan tienes una enfermedad de tal o cual tipo y no tiene tratamiento, no hay cura. Espérame, doctor, son demasiada información, ¿sí? Necesitamos ir estudiando, necesitamos ir viendo el comportamiento del desarrollo de todos los bebés. Ahora, las enfermedades raras no solamente se presentan en los bebés, también se pueden presentar a cualquier edad, en un adolescente, o se pueden presentar en un adulto joven o en un adulto mayor, y estamos hablando de Alzheimer, estamos hablando de Huntington, estamos hablando de Parkinson, estamos hablando de ese tipo de enfermedades, ¿sí? Que se relacionan y que se establecen como enfermedades raras, pero del adulto o del adulto joven. Hay enfermedades como, por ejemplo, Niemann-Pick tipo C, no voy a entrar a describirlo, pero son muchachos que llegan hasta la adolescencia con un desarrollo psicosocial y motriz sin ningún problema, pero, sí, pero
¿sí? Hay un mecanismo disparador a nivel neurológico que hacen que tengan crisis de ausencia primero, luego que tengan psicosis y después no tengan ninguna funcionalidad social. Así de grave, sí, pero hay medicamento y hay muchas cosas que hacer, tanto para esa persona como para la familia, ¿sí? Entonces, en ese tenor, Andrea, pudiéramos pensar, pues, de cómo sospechar de una enfermedad rara, de una enfermedad poco frecuente. Y como ya lo dije, ¿sí? El tema de que el expediente se vaya haciendo cada vez más grande y más pesado de hojas, ¿sí? Nos está hablando de que muy probablemente hay una enfermedad rara. Ahora, ya no sucede lo de hace 15 años, que no había nadie que hablara de esto. Ahora ya hay un montón de asociaciones identificadas, hay un montón que siempre han estado, que siempre han estado. Por ejemplo, las de movimientos raros y Parkinson, la de movimientos, la asociación de atrofia muscular espinal, la asociación de atrofia espinal, todas estas de desarrollo neurológico siempre hayan estado, los diagnósticos siempre se han dado, pero nunca se les han dado la importancia que tienen en relación a tratar de detener la discapacidad y a tratar de detener el proceso de la historia natural de la enfermedad. Hay que tener mucho ojo, ya estamos en ese proceso del día a día de identificar y poder ofrecer lo que se han empeñado en llamar mejor calidad de vida. Sí. Es importante buscar el mejor desarrollo o una vida lo más plana posible para la persona, ¿no? Y una vez que detectan los papás estas poquitos rojos y que se dan cuenta que a lo mejor el médico no le haya, ¿a dónde pueden ir? Bueno, ya hay ahora un montón de, pues ya googlean este programa, ¿sí? Y googlean enfermedades poco frecuentes. Vamos a quitar esa palabra raro, que muchas de las veces se denosta, pero también ahí es donde está la belleza, como abrió Andrea con esta charla, ¿sí? Está la Organización Mexicana de Enfermedades Raras, está Familia Incluyente. Yo creo, Andrea, que todo lo que hemos construido a lo largo de, no sé, 3, 4 años a la fecha, ¿sí? Ha servido para que cada vez más familias se puedan acercar y además, pues, de la discapacidad que se está instalando, la discapacidad instalada de estas personas, les podemos ayudar a lograr un diagnóstico que debemos de tener muy, muy, muy claro, ¿sí? Que la discapacidad es un tema importante y ayudar a que se detenga este proceso de discapacidad y no se profundice como sucedió históricamente, que los abandonaban a su suerte, los escondían y no sé qué tantas crueldades de historias de terror que sabemos, ¿sí? Que esto no suceda más. Si no hay una medicina para esa enfermedad rara, habrá mucho que platicar en Familia Incluyente, habla mucho que platicar, ¿sí? Hay mucho trabajo que hacer en las albercas de rehabilitación, hay mucho que hacer para las familias, en las playas incluyentes, hay mucho que hacer para todos y es cuestión, pues, de que la familia, o sea, ahí como dicen, no hay peor necio que no se quiere dejar ayudar, ¿no? Entonces, sí, no, porque muchas veces hemos encontrado eso, ¿no, Andrea? Que no se quieren dejar ayudar y es terrible, terrible, terrible lo que sigue y lo que sucede tanto con la persona con discapacidad como con la familia. Esto es muy importante y yo lo diría en 2 sentidos. Primero, buscar ese proyecto de vida como familia, de y ahora cómo le vamos a hacer, por dónde, cómo nos vamos a reacomodar, a reinventar. Por eso esta espacio se llama Reinventando la Discapacidad. Muy aclaradamente. Le sacamos la vuelta
Pero también lo que dices de la atención, me parece muy importante saber que cuando se da con bola, en cuál es la enfermedad exacta, podemos prevenir algunas discapacidades o al menos, ¿cómo decirlo? Como que no avancen tanto y tengan un mejor pronóstico. Sí, es a lo que me refiero, Andrea. Es a lo que me refiero. Las redes que se han construido hasta este momento, desde hace pocos años a la fecha, y más en el estado de Jalisco, porque es donde yo veo más actividad, que tengo la oportunidad de andar por todos lados. Sí, aquí en Jalisco se ha construido una red de apoyo muy buena, y a eso me refiero con que no hay peor necio que el que no se quiere dejar ayudar, porque aquí están todas las cosas. Muchas de las veces cuando me he encontrado, oye, tu niño en asociaciones, no voy a decir nombres absolutamente nada, soy muy respetuoso de eso, ¿sí? Pero oye, tu niño corresponde con esta enfermedad que está catalogada como rara, y me voltean a ver y dice, ¿y sí? ¿Y qué? Ya no le voy a hacer nada, así está, eso me tocó. Espérame, no quiero ofenderte, quiero que comprendamos que tener el diagnóstico, sí, ya lo conozco, a ver, muy bien, ya lo conoces, ya podemos hacer ejercicios, ya podemos saber qué darle, qué no darle, qué le puede hacer daño, qué no le puede hacer daño, y eso a ti como familia y como familiar te puede abrir un panorama muy amplio en relación al conocimiento de lo que está atravesando, ¿sí? Y muchas de las veces apoyarnos en todas esas técnicas de apoyo. Si no podemos detener, Andrea, si no podemos detener la enfermedad y su gravedad, ¿sí? Podemos ayudar a la familia a que lo entienda, a que lo asimile, a que no se aferre, a que no siga doliendo, y evitar algo que se llama encarnizamiento, que no solamente ocurre en el médico, ocurre en la familia, porque estaremos seguros y ciertos de que luego se toman decisiones que no son las mejores y lo someten a un montón de cirugías y lo someten a un montón de tratamientos y lo someten donde no hay mucho que hacer, es mucho el dolor, ¿sí? Y que no están indicados además. Así como dices bien atinadamente y con palabras de que se entienden, hay que dar con bola. Tú, en ese sentido, ¿qué le aconsejarías como médico y como papá a hacer a una familia? Es muy sencillo, que se acerquen, que compartan, que aligeren ese costal, que podamos entender qué pasa, dónde estamos, a dónde vamos. Doloroso no va a dejar de serlo. Difícil no va a dejar de serlo, ¿sí? Pero si podemos hacerlo, que el golpe sea menos duro, ese sería mi consejo. Estudien, infórmense, ayuden y ayúdense, porque hay muchas familias que conozco que todavía siguen cargando con sus hijos a pesar de que ya se fueron y no pueden desarrollar su plan de vida. Eso también es doloroso, ¿sí? Eso también es parte de la discapacidad psicosocial, y ahora ellos enfrentan esta situación que no merece nadie. No merece nadie, o sea, insisto, sí me cambió la vida, sí me ha dolido, sí ha sido difícil, sí, pero no quiero sufrir a mi hija, quiero vivir la vida con mi hija, como nos tocó, y dice Andrea, ya que, ni modo, esto es lo que hay, esto es lo que hay que hacer. Entonces, insisto, invitar a todos, y como consejo, o sea, no dar consejos, uno no vive de dar consejos y no son consejos, cada quien entienda, ¿sí? que necesita estar bien para poder ayudar. Qué maravillosas palabras, esto de no quiero sufrir a mi
hija, sino vivirla y disfrutarla y aquilatar esos momentos que tengas con ella y que disfruten ambos de la vida. Ahora ya para ir terminando, yo sé que hay por ahí una organización que se llama Homer, que Sí, a lo que tengo entendido van acompañando en ese proceso de dar con bola. sin duda, sí. ¿Cómo después buscar, cómo empezar a este proceso de acompañamiento? Bueno, es muy fácil. El acompañamiento empieza con todas las asociaciones y grupos de personas con discapacidad, que cuando vean a una persona digan, pues busquen a la Organización Mexicana de Enfermedades Raras en lo médico y busquen a Andrea para lo familiar y luego busquen a otra asociación para la rehabilitación física y la terapia y luego busquen a otras personas. Es la Organización Mexicana de Enfermedades Raras, es una red de asociaciones que trabajan con personas, quiero evitar el de pacientes, ¿no? Con personas con enfermedades poco frecuentes, ¿sí? Ayudándolos a hacer diagnóstico, a darles información, a darles orientación y acompañamiento. Todas las personas que vivimos con enfermedades poco frecuentes, aquí estamos, sí, porque pues simplemente el gobierno, las autoridades en salud no han podido hacer proyectos ni planes para enfermedades raras. Entonces, pues ese es el espíritu de las asociaciones, ¿no? Hacer algo por las personas que están en tus mismas condiciones. Eso es como nacen las asociaciones civiles y así nació Homer. Es una red de asociaciones que trata de ayudar. Hay un laboratorio donde ofrecen diagnóstico, ¿sí? Donde es gratuito. Tratamos de darles orientación, actuamos en todo el país, recibimos preguntas de todo el país y bueno, de otras partes de Latinoamérica y tratamos de orientarlos para que lleguen pronto al diagnóstico y si ya tienen diagnóstico, para que hagan grupo con las asociaciones que ya existen, porque uno no es experto en todo, tiene que uno mandarlo con quien es el especialista en tal o cual área. Entonces es ahí donde pueden encontrar una beta, una mina de oro, una pepita de oro, porque lo que están viviendo, otras personas ya lo pasaron, otras personas están pasándolo, ¿sí? Se pueden acompañar y se pueden informar más para vivir de mejor manera. ¿Dónde pueden llamar o escribir o cómo es ese primer contacto? Nada más, estamos en redes sociales, estamos en todas las redes sociales, estamos en Instagram, en YouTube, estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos hasta en lo que no nos importa. Y aquí me gusta. Y algo que me da mucho gusto, Andrea, es que cada vez, así como nosotros empezamos con la iniciativa de júntense, ya hay otras asociaciones que también están haciendo lo mismo y están agrupando en otras partes de la República. Ustedes pueden poner en cualquiera de los buscadores que existen, enfermedad rara, ¿sí? Y aparecen un montón de gente, ahí estamos nosotros, no somos los únicos, no somos los mejores, pero sí somos los que estamos más a sus órdenes. Muchas gracias, Enrique. Invitamos a todos los papás que necesiten esa orientación, como dice Jesús, médica, pues acercarse a Homer para dar con esa bola y pues vénganse a familia incluyente si lo que ocupan es acomodarse y saber a dónde más pueden ir. Muchas
Muchas gracias, Jesús. Me gustaría que le dieras un mensaje final a todas nuestras familias. Bueno, pues es muy sencillo. Quiéranse, quieran a la persona que tienen a un lado. No dejen de darle todo lo que ustedes tienen, pero también dense, sí, calidad de vida. Es un camino que no es fácil andar, pero se enseña a uno a caminar. Hay gente con un gran corazón que ha dedicado su vida a ayudar, y aquí tenemos a Andrea, que es una de ellas. Es muy joven, pero ha sido tan entusiasta y todas sus acciones son inspiradoras. Yo quisiera que tuvieran la oportunidad de conocer a Andrea para que sepan qué es lo que se debe de hacer para seguir adelante y caminar, si no rápido, sí con mucha seguridad en este camino que nos tocó caminar y que espero que lo podamos caminar juntos. Ese es mi mensaje. Qué hermosas palabras. Muchas gracias, Jesús, por esta entrevista que a mí me deja muchas enseñanzas, y pues invitar a todos los papás, a todas las familias, a que sigan buscando lo mejor para sus hijos y que vean qué hay que hacer con esa flor rara, pero esa flor bella que nos tocó, ¿verdad? Les recordamos nuestras redes sociales. Cualquier pregunta, comentario, déjenoslo. Familia Incluyente AC en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y si necesitan comunicarse, nuestro teléfono es 33 38 11 0445. Ahí estamos a sus órdenes en horario de oficina, por si queda cualquier duda. Jesús, muchas gracias. El agradecido soy yo siempre, y siempre me da gusto saludarte. Es un gusto saludarte y poder aquí encontrarnos con la tecnología, y gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nos vemos el próximo viernes, en nuestro viernes de película, y la película de este mes, para que la vayan viendo, es la de And Your Name is Jonah. En español, tu nombre es Jonah, pero lo encuentran más en inglés. Véanla, y el próximo viernes, pues aquí vamos a platicar todas las enseñanzas que esta película nos deja en cuanto al proceso de aceptación de la discapacidad como papá, y también aprender sobre la discapacidad auditiva, cómo es que viven la vida los sordos. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima.